Vamos entonces, como les decía, a quienes hoy nos están acompañando por primera vez, nosotros somos Stradata, somos una empresa con más de 10 años en el mercado, donde tenemos experiencia en el desarrollo de las capacidades de la cuarta revolución industrial. Stradata no es una empresa que vendemos software ni somos consultores, nosotros somos un ecosistema de soluciones. Entonces, mientras organizo este espacio de la cámara, le voy a dar paso a Ana María y realmente muy bienvenidos a todos. Por acá me confirman que sí me escuchan bien, pero la cámara no está funcionando. Entonces, Ana, te voy a dar espacio aquí para que vayamos avanzando y recuerden el sorteo que tenemos abierto en LinkedIn para que también lo vayan haciendo y al final del webinar entonces les compartimos entonces el ganador. Ana, adelante. Listo, perfecto, Isa, muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy, bueno, la semana pasada muchos de ustedes seguramente nos acompañaron en la conversación que tuvimos con la doctora Paula Espinosa, quien es investigadora especializada de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, donde nos habló cómo demostrábamos la buena fe exenta de culpa en procesos de extinción de dominio. Siguiendo en esa línea, pues vamos a presentar otra de las soluciones que nosotros manejamos en el ecosistema de AML y que cumple con ese propósito, además de generar pues muchos otros beneficios para nuestras organizaciones. Realmente Stradata XDOM nació como una solución que apoyaba las áreas de cumplimiento en entidades que requieren manejar o administrar los riesgos de las garantías inmobiliarias o que se mueven constantemente en el negocio inmobiliario y requieren disminuir el riesgo de lavado de activos por asociación que pudiera estar incluido en este tipo de transacciones. Hoy en día se ha convertido adicionalmente en un gran apoyo para la gerencia de productos de crédito inmobiliario, crédito constructor, leasing habitacional, fiducia inmobiliaria, fiducia pública, entre otros tantos, no solamente porque ayuda a mitigar este riesgo, como les decía, sino que permite también acelerar los procesos de evaluación preliminar de los bienes y genera eficiencias operativas y agilidad en la entrega de nuestros productos. Todo esto pues, nos permite o facilita mucho la transformación de los productos que tienen atada una garantía inmobiliaria. De lo que hablamos con la doctora Paula la semana pasada, tenemos dos puntos que son muy importantes y que queremos resaltar sobre el tema de la extinción de dominio. Uno, que es una acción real que recae sobre los bienes y no sobre las personas. Y dos, que es imprescriptible, entonces no cesa con el vencimiento de términos. Este riesgo va a estar presente durante toda la vigencia del producto que nosotros estemos trabajando, donde tenemos una garantía inmobiliaria, porque no solamente está asociado el cliente a quien le vamos a otorgar el crédito, el leasing, la fiducia, sino que están involucrados todos aquellos que pertenecen o que están en la cadena de tradentes del inmueble que tenemos como garantía. Entonces, ahora nos gustaría mucho que nos ayudaran o siguiendo con ese tema, nos gustaría que nos ayudaran con una encuesta inicial para conocer un poco sobre cómo está el manejo del riesgo de extinción de dominio en sus organizaciones. No sé, Isa, si nos puedes ayudar con la encuesta, por favor. Claro que sí, claro que sí. Solamente me confirmas, ya voy a dar inicio, me confirmas si la están viendo en pantalla. Vamos entonces con una pequeña encuesta en este momento. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces vamos a dar unos segundos mientras invitamos a todos los participantes que nos contesten esta encuesta. Muy bien, ya vemos que están contestando. Esto tiene un tiempo límite, entonces en un momento se nos desaparece ya la encuesta. Muy bien, agradecemos a todos quienes participaron de la encuesta y la contestaron. Adelante, Ana, ya tienes nuevamente... Para continuar. Listo, perfecto, Isa, muchísimas gracias entonces. Bueno, entonces vamos a hablar de por qué XDOM es una herramienta tan poderosa y útil. Básicamente XDOM lo que hace es extraer automáticamente la información de los tradentes de cualquier bien inmueble y al final nos genera o nos analiza y nos indica cuál es la situación jurídica del bien.
XDOM es una combinación de un estudio de las personas, ya sean naturales o jurídicas, que están involucradas en el bien y de la situación jurídica del bien para poder determinar si ese inmueble puede ser usado o no como una garantía. ¿Qué es lo que hacemos? Es utilizar la información que viene contenida en las diferentes partes que conforman un certificado de tradición y libertad. Tenemos las complementaciones, que puede ser en algunas ocasiones bastante extenso y complicado cuando estamos hablando de bienes de mayor extensión. Cuando hablamos, por ejemplo, de haciendas, parcelas muy grandes, donde estamos hablando que después esa gran hacienda se partió en diferentes lotes. Cuando se habla y se narra un poco la historia de ese lote, que además puede ser muy antigua, entonces estamos hablando de que no solamente vamos a encontrar información como Ana María Ramírez Pavón, sino que puede estar Ana María y Juan Manuel y Marcela y Felipe Ramírez Pavón. Entonces, extraer esa información de manera automática, que es no estructurada, pues no necesariamente es muy fácil de hacerlo. Y obviamente cada escribiente de las notarías, pues tiene una forma particular y diferente de redactar. Entonces no existe un patrón específico cuando estamos hablando de esta parte del certificado de libertad y tradición. Es prácticamente un espacio libre para contar una historia un poco sobre el bien. Tenemos las anotaciones registrales, que vienen un poquito más estructuradas, donde encontramos sobre cuál fue el modo de adquisición del bien, si tiene algún gravamen, es decir, si hay alguna hipoteca, si hay alguna afectación, si hay servidumbres, todo ese tipo de información que pueden o no afectar el score jurídico que vayamos a generar de un bien, dependiendo inclusive de algunos productos que nosotros tengamos. De pronto una servidumbre de gas para un crédito de vivienda puede no ser muy grave, pero si yo voy a otorgar, por ejemplo, un crédito constructor, puede generarme algún tema. Entonces es muy importante también tener y extraer esa información. Y también información que se encuentra en las salvedades, que normalmente son correcciones a las anotaciones y los temas que venían anteriormente. El objetivo de XDOM no es reemplazar un estudio de títulos. Un estudio de títulos es un proceso mucho más complejo, mucho más completo realmente, porque allí se hace, los abogados que realizan este tipo de procesos realizan revisiones de escrituras, contratos de compra-venta, donde se puedan identificar otros vicios diferentes como lesiones enormes que realmente en un certificado de libertad y tradición no se encuentran normalmente. Entonces, ahí necesitamos mucho de esa ayuda, pero lo que sí buscamos es acelerar un poco el proceso. Es decir, que si yo desde un inicio puedo hacer un estudio un poco más pequeño, un poco más light, para evitar que en vía estudio algo que ya de primerazo yo puedo saber si va a ser o no factible de utilizarlo como garantía. De toda esta información que viene en el certificado de tradición, que es la base sobre la que trabaja Stradata XDOM, lo que hacemos es extraer nombres, apellidos, documentos de identidad, si lo hay. Ustedes o los que hayan manejado este tipo de información saben que no necesariamente en los certificados de tradición encontramos números de identificación para realizar consultas, pero eventualmente si lo hay lo podemos extraer, y luego empezamos a realizar inicialmente un estudio de las personas que hacen parte de la tradición del bien, pero también extraemos y catalogamos los códigos registrales para poder determinar si ese bien es apto o no como una garantía inmobiliaria. Básicamente, esto es lo que hacemos. Entonces, ¿cuáles son las características que hacen de XDOM una herramienta tan versátil y tan útil dentro de este proceso? Primero tenemos que recalcar, obviamente, que como todas las soluciones que tiene Stradata, cumplimos con las exigencias que la Superintendencia Financiera solicita para los proveedores del sector en las circulares 005 y 007, donde habla básicamente de la seguridad de la información y de cómo se maneja esa información cuando está en una herramienta en la nube. Entonces, ¿qué características nosotros tenemos inicialmente con Stradata XDOM? La primera, digamos que aunque es una característica opcional, es una característica muy útil, porque tenemos una API que permite realizar la compra y descarga de los certificados directamente desde la página de la Superintendencia de Notariado y Registro. Decimos que es opcional porque nosotros también podemos, si el posible cliente o el futuro cliente trae el PDF ya descargado, pues digamos que el Stradata XDOM funciona sin ningún inconveniente. Y pues
básicamente lo que busca es evitar, sobre todo en estos momentos en los que estamos haciendo distanciamiento social y que la posibilidad de desplazarse mucho para la gente no es tan fácil realmente, pues básicamente lo que hacemos es facilitar la obtención de esta información para poder dar inicio al proceso. Luego tenemos la extracción y clasificación de manera automática. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando técnicas de inteligencia artificial para extraer los nombres y documentos de identificación, como les decía, de los tradentes. Es muy útil este tema, no solo porque acelera el proceso, sobre todo cuando hablamos de certificados de tradición que tienen, no sé, 30 páginas, por ejemplo. Normalmente uno está acostumbrado en los bienes un poco más nuevos a que sean 3, 5 páginas, pero cuando estamos hablando de bienes muy grandes, haciendas o con mucha antigüedad, pues ya se extiende un poco más el tema y logramos minimizar la cantidad de errores por digitación que se puedan generar, porque obviamente leer todo, extraer exactamente los nombres como son, los números de identificación, pues genera un riesgo realmente grande para hacer esta verificación. Aceleramos obviamente la revisión de todas esas anotaciones y las aclaraciones que vienen dentro de los certificados para poder extraer toda esta información. Permite realizar la consulta de tradentes en fuentes de información pública. Ya muchos de ustedes conocen nuestro producto Strata Search, donde básicamente lo que hacemos es tomar algunas de las funciones principales que tenemos desde allá e incorporarlas en el XDOM. Entonces podemos extraer información de listas restrictivas, de la Procuraduría, de la Superintendencia de Notariado y Registro, todo lo que tiene que ver con prensa web. Y ustedes, los que conocen Strata Search, saben que una cosa maravillosa que nosotros hacemos es emular un poco la capacidad que tenemos o la capacidad que representa Google para realizar búsquedas en toda la información que se puede encontrar. Entonces ahí tenemos un aliado muy, muy poderoso para poder encontrar esa información, todo en un solo clic, de manera masiva realmente, y lo podemos hacer muy rápidamente. Podemos realizamos la generación de un score de riesgo, de riesgo jurídico del inmueble. Realmente con base en la información que traemos del certificado de libertad y tradición, evaluamos rápidamente el estado del bien. Inclusive, como les decía, antes de que se haga el proceso más formal del estudio de títulos por parte de un estudio de abogados. No lo reemplazamos como les estamos diciendo, pero sí digamos que buscamos en primera instancia poder saber cómo se encuentra este bien inmueble. Este score jurídico fue creado con una firma de abogados especializada en temas inmobiliarios. Entonces, pues digamos que ya tenemos un soporte para saber qué pueden significar las diferentes anotaciones o partes que traemos del certificado de libertad y tradición y cómo influyen en si la garantía es válida o no. También realizamos un monitoreo automático de los tradentes. Todas las personas y todos los documentos que se evalúan dentro de este proceso de XDOM quedan en monitoreo automático durante todo el tiempo que dure el crédito, por ejemplo, el crédito de vivienda, el crédito constructor, es decir, que si hay alguna novedad o en una primera instancia yo realicé mi debida diligencia, hice todas las consultas, nadie aparecía en lista, no había ningún tema complicado con ellos, pero con el pasar del tiempo, si estamos hablando de créditos que duran 10 años, 15 años, pues durante todo ese tiempo el riesgo sigue estando latente. Entonces, yo lo que necesito es no solo estar muy seguro al inicio cuando voy a realizar el desembolso inicial, sino que esa garantía que yo voy a tener durante el periodo que dure mi crédito, pues efectivamente me va a servir, ese bien va a seguir siendo una garantía viable para el préstamo, el crédito que yo realicé, o el producto, la fiducia o el lease. ¿Listo? Tenemos todo un historial de consultas y trazabilidad de los procesos de los bienes que han sido evaluados de acuerdo a la parametrización que realicemos. Yo puedo inclusive, hay alguna información que se extrae directamente de los certificados, pero también yo puedo generar algunas parametrizaciones o personalizaciones que me permiten también luego generar estadísticas, es decir, por ejemplo, qué tipo de producto, si era un crédito de vivienda, si era un crédito constructor, si pertenece, por ejemplo, a una oficina en particular, a una regional en particular, hace parte de las asignaciones de los representantes comerciales. Entonces también eso me permite generar ciertas estadísticas de qué tan efectivos están siendo mis productos, mis campañas o las personas que están trabajando en ellos.
Yo puedo también trabajar aquí la gestión de casos que ustedes ya muchos conocen dentro de nuestros productos, que yo pueda escalar, por ejemplo, desde mi área de crédito a una oficina de cumplimiento. Cuando yo encuentro algunos reportes o algunos temas en temas de listas o en temas de procuraduría, yo pueda escalar ese caso, crearle un caso y escalarlo a otra área, al área de cumplimiento, si lo estoy trabajando inicialmente desde crédito, para que toda la trazabilidad del proceso y de la evaluación que yo estoy haciendo, pues quede comentada o guardada, centralizada en una misma herramienta y no tenga que yo, después de que el crédito lleva 10 años, empezar a buscar qué fue lo que sucedió, quién lo autorizó, por qué si esto apareció, de todas maneras se otorgó el crédito o por qué se denegó si esto era algo que se podría salvar en ese momento. Entonces tengo toda la información en un mismo sitio centralizado. Y puedo generar, obviamente, alertas en tiempo real. Yo puedo saber quienes están realizando una mayor cantidad de estudios o están trayendo más bienes para evaluación, dependiendo de las campañas que estemos realizando. Y finalmente, una reportería analítica que me permite inclusive hacer la identificación de propietarios ocultos. Puede ser que yo evalúe un bien y yo me estoy dando cuenta que Ana María Ramírez no aparece en ninguna lista, está completamente limpia, pero qué casualidad que siempre que Ana María Ramírez está involucrada en un proceso de compraventa, en un tema de crédito en determinada región, por ejemplo, también aparece Felipe Peláez dentro de las mismas transacciones. Entonces yo ya empiezo a crear patrones, empiezo a crear conexiones para saber inclusive si hay algunos temas que tengan que ver con temas de testaferrato, por ejemplo. Entonces allí genero alertas por relacionados ocultos. Puede ser que el cliente, como les decía, traiga su propio PDF, no habría ningún inconveniente, el API de compra es opcional, pero el tiempo de compra, pues el tiempo de compra y descarga es algo que se tarda menos de un minuto. Entonces, digamos que es un servicio que ustedes también podrían otorgarle a sus clientes y que finalmente el costo pues es el mismo que el cliente va a hacer descargando el mismo el PDF eventualmente. Y dependiendo de la cantidad de trámites que tengamos que evaluar dentro de lo que estamos trabajando, podemos hablar de entre 2 y 5 minutos que yo estaría obteniendo la información o por lo menos un estudio inicial de cómo se encuentra el bien que yo estoy tratando de colocar en garantía. Entonces, digamos que es una herramienta y les vamos a mostrar ahorita en el demo que es muy fácil de trabajar, es muy fácil de leer, pero que muy rápidamente me puede permitir agilizar los procesos que yo de crédito, de otorgamiento de créditos o de fiducias o de leasing, porque yo inicialmente tengo en un vistazo y puedo decir, no tengo que esperar, por ejemplo, a enviar todo un estudio de abogados que se demore de pronto 15 días y que a los 15 días me diga, venga, pero es que aquí me aparece que hay una hipoteca abierta, entonces necesitamos la documentación de la hipoteca abierta. Entonces vamos y le decimos al cliente, vaya, tráigame esta información, entonces más tiempo mientras el cliente lo trae, vuelve y se lo envió a los abogados, y si de pronto al final o los abogados me dicen, no, mire, ese bien pues no nos sirve como garantía, yo tengo que volver donde el cliente y decirle, ese bien no me sirve como garantía, usted ya tiene el crédito aprobado, usted como persona ya tiene su cupo, yo sé que usted tiene la capacidad de pago, pero el bien que me está colocando no lo puedo dejar en garantía. Entonces, mientras la persona tiene la posibilidad de ir y conseguir otro bien, se va a demorar otro tiempo más. Entonces, la sensación que va a tener el cliente pues no va a ser muy buena, porque va a decir, venga, pero ¿por qué después de 15 días me está diciendo esto? ¿Por qué no me lo dijo al inicio? Y nosotros o ustedes se van a demorar también mucho más tiempo en realizar el desembolso. Es decir, en vez de poderlo hacer en 15 días inicialmente, porque yo hago mi light y digo, mire, me salió positivo, en teoría no hay nada con el certificado de tradición y libertad, lo envío al estudio de títulos. En 15 días me contestan, sí, está perfecto, puede proceder. Yo en 15 días ya puedo estar haciendo mi desembolso y puedo empezar ya a colocar el cliente, pues ya tiene listo asignado su crédito. En cambio, si voy y vengo varias veces, dependiendo de lo que me vayan diciendo los abogados, pues me voy a demorar mucho más en ese tiempo. La tecnología que utilizamos dentro de SDOM, pues es una solución en la nube, realmente, como les decía, que cumple con todas las exigencias de las circulares de la Superintendencia Financiera en temas de seguridad de la información y manejo de datos en la nube, pero maneja algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural que los hemos venido evolucionando durante
todos los años que Stradata lleva trabajando con este tipo de soluciones. Entonces, a medida que los vamos utilizando más, van mejorando más, se van perfeccionando, son capaces de reconocer mucho más información. Entonces, ya no solo me reconoce Ana María Ramírez Pavón, sino que también sabe que es Ana María, Marcela y Juan Ramírez Pavón, que cada uno de ellos lleva el apellido. Entonces, hemos evolucionado mucho y por estas diversas técnicas, pues estamos en capacidad de reconocer mucho más información y poderla extraer para facilitar estas labores. Nuestro equipo de TI pues es in-house, es decir, que tenemos la capacidad de resolver muy rápidamente y poder ajustar la solución de acuerdo a las exigencias que vamos encontrando y a las necesidades que tenemos en el mercado. Esta infraestructura es la que utilizamos en todas nuestras soluciones, que es 100% cloud, que es flexible y segura, pero que además es escalable según el momento que esté pasando cada organización. Es decir, tenemos una infraestructura inicial, pero si vamos a realizar una feria de viviendas, si vamos a participar, vamos a realizar alguna promoción especial, vamos a sacar un nuevo producto y durante un fin de semana necesitamos tener una infraestructura mayor, pues lo que hacemos es que nos adaptamos, crecemos en ese momento y luego volvemos a nuestra capacidad normal. Entonces no tenemos que tener durante 365 días una capacidad muy grande para poder soportar una feria que eventualmente puede durar entre 3 días y 10 días. Entonces, ahí tenemos también un tema de costos que es bastante importante para poder sostener este negocio o para poder sostener este modelo de negocio realmente que les estamos ofreciendo a ustedes. Aquí hay un esquema muy básico de cómo funciona la infraestructura y básicamente, como les decía, nosotros trabajamos con Amazon Web Services, que es el líder en estas soluciones de infraestructura en la nube. Tenemos todos los protocolos de seguridad, realizamos evaluaciones constantes para evitar que haya huecos de seguridad o que para que estemos tranquilos que no vamos a tener ningún tipo de penetración, que estamos aislados de accesos que puedan ser indeseables, inclusive en ocasiones podemos realizar infraestructuras específicas para solo la organización, que no tengan que compartir físicamente ni en la nube con ninguno de los otros usuarios, para que puedan estar muchísimo más tranquilos y más seguros en cuanto al manejo de su información. La información está todo el tiempo encriptada, tanto en el reposo, es decir, mientras se está guardada en los servidores, pero también cuando viaja de un lado a otro. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a temas de fuga de información. ¿Qué podemos lograr entonces con Stradata XDOM? Pues obviamente ser mucho más eficiente en los flujos que estamos en los momentos y en los tiempos de respuesta que estamos ofreciéndole a nuestros clientes, que podamos tener constantemente actualizado nuestro mapa de riesgo en tema de extinción de dominio, que nos podamos inclusive anticipar. ¿Por qué nos podemos anticipar? Porque es que si a mí me genera una alerta en el momento en que una persona entró a una lista por algún tema, muy probablemente yo recibo esa notificación y puedo decir, uy, esta persona eventualmente que estaba hace 2 o 3 tradentes de mi cliente, porque puede que no sea mi cliente, eventualmente si apareció en una lista, después puede que empiece un proceso de extinción de dominio, yo inmediatamente puedo llamar a mi cliente y decirle, mire, no podemos continuar con este bien como garantía, necesito que me traiga otro bien o que miremos cómo manejamos el tema del crédito. Entonces, yo me vuelvo proactivo, no tengo que esperarme hasta que el proceso de extinción de dominio ya suceda y yo tenga que hacer toda mi reconocimiento de la buena fe exenta de culpa y eventualmente esperar a ver qué sucede con el crédito de la persona o con ese bien, si lo voy a poder conservar, no lo voy a poder conservar, que probablemente no suceda. Entonces, me estoy anticipando a lo que pueda suceder porque estoy consultando oportunamente la información de esto y obviamente pues voy a tener todo esto en un mismo lugar centralizada esta información y me va a permitir ser mucho más eficiente, inclusive en lo que estoy haciendo.